Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Esta semana inició con pie derecho para el gobierno de Gustavo Petro y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el gobierno chavista y su gobierno, primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, el del presidente Gustavo Petro. Este restablecimiento era realmente impensado en el anterior gobierno, el de Iván Duque, mucho más cuando el expresidente Duque le dio un ultimátum a Maduro, que aún cuenta sus horas. Es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo, y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. Se fue Duque y hasta el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien lo acompañó en el famoso cerco diplomático, y Maduro sigue ahí ahora recibiendo al nuevo gobierno colombiano. Hay también nuevos embajadores, un nuevo gobierno que de inmediato restauró las relaciones que estaban fracturadas, completamente rotas con el chavismo a ritmo de sombrero volteado y un cuadro exótico de Bolívar. Pues la esperanza de restaurar las relaciones binacionales florece y hace añorar, recuerden ustedes, esas épocas del 2008, cuando el comercio entre los dos países hermanos llegaba a los 7.000 millones de dólares, una cifra estimada, pero no todo es en miles. Los críticos del gobierno Petro ven este gesto como un guiño a un régimen que ha violado sistemáticamente los derechos humanos. Detrás de todo quedó Juan Guaidó, quien parece haber quedado atrapado en el famoso cerco diplomático. Aquí comienza Zona Franca. Esta noche está con nosotros Ronald Rodríguez, que es vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, es politólogo, internacionalista y magíster. Ronald, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Me hace caer usted en un pequeño error y no fue el presidente Fernández, fue el presidente Macri. Y también el presidente, el de Argentina, que era Macri, pero también estaba allí Piñera, que estuvieron en Cúcuta haciéndole el cerco diplomático. Realmente en Cúcuta estuvieron Sebastián Piñera, el presidente de Paraguay, que además Mario tenía Abdo Benítez, que tenía una rencilla directa con Maduro, porque fue uno de los que les tocó enfrentar a Maduro cuando querían sostener a Lugo en Paraguay, y el presidente Iván Duque. Fueron los tres presidentes que estaban, más el presidente interino Juan Guaidó, que en ese momento era reconocido por Colombia como presidente interino de Venezuela. El presidente interino de Venezuela. Esta noche está con nosotros Eduardo Battistini, que es representante del gobierno de Juan Guaidó. Bienvenido, señor, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, señor. Andrés Cristo es ex senador de la República, norte santanderiano. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Camila, muchas gracias por la invitación. A usted, gracias. Señor Battistini, ¿cómo se representa, cómo se traduce esta reanudación de relaciones diplomáticas, de relaciones colombianas? ¿Cómo lo están interpretando ustedes? Mira, lo primero que tenemos que decir es que este restablecimiento de relaciones es una decisión soberana del gobierno de Colombia, la cual podamos estar o no de acuerdo, respetamos, porque esto es un país con Estado de Derecho y con un gobierno que se dio de manera democrática. Ahora, lo que sí hay que dejar muy claro es que este es un restablecimiento de relaciones con una dictadura, no con la Venezuela de verdad. Yo le decía ayer al embajador Benedetti que él llega a una Venezuela donde el salario mínimo es el salario más bajo de la región y el cuarto más bajo del mundo, que está llegando a un país donde hay más de 300 presos políticos, civiles y militares, que está llegando a un país donde un venezolano necesita 2 años y 2 meses de salario mínimo para poder comprar la comida de un mes. Está llegando a un país con profunda crisis económica, y esa Venezuela real, esa Venezuela de verdad, yo lo invitaba a que él también tuviese un espacio para escucharla, porque lo que hemos visto hasta ahora ha sido reuniones protocolares con el régimen de Nicolás Maduro, con el ministro de la Defensa, con el presidente de PDVSA, con el jefe de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es Diosdado Cabello, con Jorge Rodríguez, con Nicolás Maduro, pero tiene que tener un espacio para escuchar a la verdadera Venezuela, y nuestra esperanza es que Colombia, con esa representación, con esos ojos, con esos oídos en Venezuela, pueda tener un espacio para que esa Venezuela de verdad se exprese y para que Colombia pueda ser parte fundamental en una transición, pueda ser parte fundamental en un diálogo que lleve a Venezuela a una salida democrática, porque lo único que queremos los venezolanos es lo mismo que pasó en Colombia, que podamos elegir y que lo podamos hacer de manera libre. Y yo sí confío que el gobierno del presidente Gustavo Petro puede jugar un papel fundamental en ese proceso, en esa lucha democrática que tiene el pueblo de Venezuela. Doctor Cristo. Bueno, no, yo
Yo creo que la mayor parte está dicha. Son dos países con demasiadas coincidencias históricas, con demasiadas coincidencias sociales y económicas que se necesitan el uno al otro. Son más de 2.200 kilómetros de frontera, pero lo que dice Eduardo también es cierto. Queda la inquietud cómo van a ser las condiciones que imponga un presidente como Nicolás Maduro. Yo sí le tengo que decir presidente porque obviamente es quien manda las fuerzas militares, es quien está asumiendo la política de Venezuela y obviamente tampoco me queda claras las condiciones que se van a imponer tampoco desde el gobierno colombiano hacia el gobierno venezolano y cuáles van a ser las prioridades. Pero había que empezar, había que asumirlo y como habitante también de la frontera, también te lo digo, era necesario por lo menos generar un canal de comunicación serio porque son demasiadas coincidencias, vuelvo y repito. Ronald. Los detentadores del poder real en Venezuela son el régimen de Nicolás Maduro y la relación bilateral se tenía que hacer con ellos. Hay muchos temas en la agenda que están pendientes, particularmente hay un tema que hasta el momento no se ha hablado, hemos hablado de comercio bilateral, hemos hablado de frontera, hemos hablado de monómeros, pero la relación entre los dos países no se está hablando de nada que tenga que ver con el tema migratorio y creo que ese va a ser uno de los puntos más importantes de cómo se estructura la relación. El presidente Petro habla de una reinstitucionalización de la relación, yo espero que lo logremos, no obstante, tanto el embajador Plasencia en Colombia como el embajador Benedetti en Venezuela son personas que han llegado a las embajadas fundamentalmente porque tienen una cercanía con el presidente y eso en el pasado no significó problemas, fue un problema durante el periodo de Álvaro Uribe Vélez y Hugo Chávez, fue un problema durante la administración de Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro y en este momento más que embajadores que se tomen fotos y que aparezcan demasiado en espacios públicos venezolanos, necesitamos embajadores que construyan una relación a largo plazo, relaciones de Estado, no solamente de gobierno. ¿Cómo le suena a usted la llegada de Armando Benedetti a Venezuela en las condiciones en las que está? Digo, Benedetti no es uno de sus atributos la diplomacia. ¿Cómo va a jugar el ex senador Benedetti allí para poder recomponer lo que estaba roto? Bueno, yo siempre he dicho que negociar con la revolución bolivariana no se maneja dentro de los protocolos tradicionales de lo que es la diplomacia. De hecho, pues la revolución bolivariana desestructuró la Casa Amarilla, desestructuró la Cancillería venezolana, la Pedro Gual, y en este momento, pues los diplomáticos colombianos muchas veces no podían interactuar con los diplomáticos venezolanos porque no habían líneas de comunicación. Benedetti es un tipo que tiene una habilidad política y eso puede llegar a servir teniendo en cuenta las complejidades que implica relacionarse con la diplomacia de la revolución bolivariana, que es menos dada a las formas, que es más chabacana, que es incluso más abrupta. Recordemos que fue Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro los que han impuesto una diplomacia del micrófono e incluso del megáfono con sus aliados. Solo hay que ver cómo se dirige el presidente de Venezuela a Argentina, que supuestamente es un país aliado, cercano, con un presidente y con una vicepresidente con los que tiene cercanías y simpatías, pero su tono es bastante grosero. Creo que Benedetti puede lidiar con ellos y eso puede llegar a ser bueno en el sentido de que no es una diplomacia tradicional, no obstante, hay que apostarle a recuperar las comisiones de frontera, la comisión de conciliación y toda esa institucionalidad que existía entre los dos países, más allá de los consulados y la misión diplomática. Doctor Cristo. No, es que yo les comentaba, quizá fuera de micrófono, que los problemas entre Colombia y Venezuela toda la vida han existido, siempre ha habido una rivalidad, quizás por tanta hermandad que ha habido. Y los últimos 20 años, también les decía, 8 fueron del doctor Álvaro Uribe, 8 fueron de Juan Manuel Santos y fueron los peores momentos de relaciones diplomáticas. Se daban duro, decíamos así también. Se hablaba de todo, se hablaba obviamente incluso de las relaciones de Chávez con la FARC, se hablaba de todas las condiciones diplomáticas que estaban caídas, pero finalmente tanto Uribe como Juan Manuel Santos sostenían la relación, sabían que había que mantener una relación de orden económico. Pero Juan Manuel Santos rompió, fue realmente quien rompe relaciones. Fue Juan Manuel Santos después de que prácticamente asimiló lo que venía del proceso de paz y obviamente consciente de las condiciones democráticas que había en Venezuela, dijo que al no citar a la oposición a una constituyente, dijo yo aquí no veo democracia en Venezuela, pero y ahí obviamente gritaba Nicolás Maduro y Santos hizo el loco, que es parte de sus especialidades y la culpa fue finalmente también de la reacción de Venezuela. Pero luego te digo, siempre se sostuvo una relación con Venezuela, siempre va a ser necesario el tema de infraestructura, el tema comercial, el tema de la frontera. Vuelvo, insisto, son más de 2.200 kilómetros cuadrados y se necesitaba finalmente
un embajador, tú acabas de decir, Armando Benedetti, pues puede ser una persona que le lleve la cuerda, que hable de una manera diferente con Nicolás su tono, Maduro. su aire caribeño puede que le juegue a favor. Eso Le más va o a menos. jugar a favor indiscutiblemente. Pero bueno, esa... Es decir, aquí las formas, usted mencionaba, Ronald mencionaba la diplomacia del micrófono, del megáfono, las formas no van a ser tan importantes. No, es que cambiaron las condiciones, cambió lo que significaba ser embajador en Venezuela, la segunda embajada más importante que tenía Colombia después de la de Estados Unidos, y mandaban, obviamente, empresarios, mandaban gente que colaboraba con todas las condiciones. De hecho, para ser canciller, Sí, claro. María Ángela Holguín, Noemí Sanín fueron embajadoras en Venezuela. Era parte de la carrera diplomática poder pasar por Venezuela. Eso ha sido parte del cambio político y de lo que hablábamos, pues sí es un verdadero cambio y sí son condiciones diferentes que se imponen por la misma, entre comillas, democracia y sistema político que sostiene el gobierno de Venezuela. Señor Battistini. Sí, mira, yo creo que lo primero que hay que partir es que yo creo que son relaciones entre dos estados que no son iguales. Es decir, estamos hablando que Colombia es un estado democrático, un estado que respeta el Estado de Derecho, y estamos hablando que Venezuela es una dictadura. Y yo sí quiero hacer énfasis en lo del año 2018, porque a veces vemos la película del final, pero no vemos el comienzo de la película. Y en Venezuela hubo una elección que no fue elección. Imagínense ustedes que nos están viendo aquí en Colombia, que usted fuese el presidente del Partido Liberal, el presidente del Partido Conservador, el presidente del Partido Centro Democrático, y el régimen a través de su sistema de justicia le quitara las tarjetas de esos partidos y decidiera quiénes son los candidatos que van por las tarjetas de esos partidos. Eso no es democracia. Eso es el control absoluto del Poder Judicial y de todas las instituciones. Y como lo decía Ronald, una de las cosas fundamentales que hizo Chávez y que ha rematado Maduro es la desinstitucionalización del país. Entonces, partiendo de ese hecho, como dice Ronald y dice el respetado ex senador, lo que se va a dar ahora es una relación que no es entre iguales. Por ejemplo, cuando yo escucho que va a haber un encuentro binacional entre el Congreso de la República de Colombia y la Asamblea del Madurismo, no son equiparables, porque el Congreso de Colombia se acaba de elegir en una elección libre. La asamblea que eligió el madurismo se eligió con partidos con tarjetas secuestradas, con más de 30 candidatos inhabilitados, con violaciones flagrantes a la ley electoral sin observación internacional. Entonces, claro, allí es donde uno empieza a ver las grandes diferencias, y yo insisto que esa relación de Colombia con Venezuela va a ir bien hasta que se empiecen a tocar temas fundamentales. Por ejemplo, cuando se empieza a hablar de la presencia de los grupos irregulares en territorio venezolano que son protegidos por Nicolás Maduro, y que ya el ELN, por ejemplo, está en 14 estados del país y controla lo que ha sido el ecocidio más importante que ha habido en Venezuela, que es la extracción ilegal del oro, que por cierto, en los últimos 4 años le ha cobrado la vida a 32 líderes indígenas asesinados por estos grupos irregulares. Cuando se empiece a hablar de Venezuela en el concierto democrático y de que se pueda abrir apertura para que Venezuela pueda dar una elección libre. Pero además también estos días escuchaba que era importante que Venezuela regresara a la CAN. ¿Pero quién salió de la CAN? No fue la CAN que expulsó a Venezuela, fue Venezuela quien se salió de ese tema económico para empezar a montar, como lo que hizo en Venezuela, instituciones paralelas, y en este caso, me corregirá Ronald, empezó con la idea del ALBA. Es decir, ahí yo creo que van a empezar a ver los primeros problemas, y hay un tema que no se ha tocado y que Ronald seguramente tiene mucho más información sobre ese tema, porque es muy álgido, que es el tema monómero. Eso es otro tema que está en la agenda fundamental de esta relación. ¿Usted cree que somos pares, Ronald? Yo creo que el Estado colombiano tiene relaciones con muchos estados que no son democracias, y eso hay que decirlo. En el mundo, lamentablemente, hoy no vivimos un repunte o una ola democrática, todo lo contrario, vimos un repunte y una ola autoritaria. Vimos como Erdogan cambió las reglas del juego en Turquía, vimos como Xi Jinping cambió las reglas del juego en China, vemos como Putin cambió las reglas, incluso promovió una guerra desde Rusia a Ucrania, y tristemente en el mundo y en América Latina, donde nos ha costado tanto consolidar democracias, tenemos un repunte también de regímenes autoritarios. El tradicional cubano, pues ahora es acompañado por Venezuela y por Nicaragua, que avanzan de forma muy acelerada en la construcción de ese autoritarismo. Hay otros países que jugamos a la democracia, y hay izquierda democrática, y eso hay que también decirlo, porque Colombia entra dentro de esa dinámica de izquierda democrática por primera vez. En la izquierda democrática tenemos proyectos que están funcionando o que posiblemente podrían llegar a funcionar, que es el caso de Chile y de Brasil, donde pues hay una esperanza con la llegada de Lula. En el caso de Argentina y México, los resultados no son bastante buenos. De hecho, a pesar de ser gobiernos de izquierda, las caídas económicas, la mala administración ha sido, digamos, parte de su talante.
importante. Y ahora pues Colombia tiene una oportunidad de jugar e interactuar en un terreno donde el país se ha transformado. Colombia ha cambiado en los últimos años. Para mí es muy sano que dentro de la democracia colombiana llegue un gobierno de izquierda producto de un proceso de paz, de una constitución, y que el presidente Petro juegue dentro del escenario político es muchísimo mejor y además le quita argumentos a los actores armados, y eso es muy importante. En Colombia la alternancia política ya la estamos teniendo. Juan Manuel Santos era un presidente cercano a la centroizquierda. El presidente Duque era un presidente cercano a la centroderecha. Nuevamente tenemos un presidente cercano a la centroizquierda, y esa alternancia demuestra que nuestra democracia ha ido fortaleciéndose. Claro, en cualquier momento podemos tener una deriva. En su momento, el propio Álvaro Uribe Vélez buscó una deriva hacia mantenerse durante más tiempo en el poder. Por suerte con Petro, ese discurso no es válido. Digamos, Petro no tiene la posibilidad de una reelección. Eso es muy, muy sano para la democracia colombiana. Y hay que entender que en el relacionamiento con Venezuela, pues Venezuela es nuestro vecino más importante. Como lo decía el senador, son 2.219 kilómetros de frontera, más de 12 millones de personas que viven entre los 7 departamentos colombianos y los 4 estados venezolanos. Negarnos a tener una relación con ellos no era posible. No, ya no nos negamos, ya la tenemos, pero doctor Cristo, usted que es de Cúcuta, usted es de Norte de Santander, como muchos colombianos hemos visto la migración masiva de venezolanos, las denuncias de violaciones sistemáticas a derechos humanos, entre ellas persecución a la oposición, sobre el silencio, sobre el tono de Colombia, porque claro que hay unas nuevas formas, claro que hay una nueva narrativa. ¿Cómo se podría manejar eso? ¿Cuál cree usted que va a ser el rumbo de eso? Bueno, yo te lo quería explicar. Yo creo que todos venimos en la misma línea. Parte de lo que significa o lo que esperábamos de un gobierno de Gustavo Petro era acabar con esas condiciones que se habían generado en el gobierno de Duque, ya de negacionismo, de cerrar una frontera. ¿Eso qué significó? Eso significó una economía subterránea, eso significó obviamente la apertura de trochas, como decimos allá en el norte de Santander, cualquier cantidad de trochas, pasos ilegales, prostitución, droga y todo lo que te puedas imaginar de ilegalidad, y por supuesto creación de grupos irregulares, como lo decía Alberto. Ya, obviamente, levantando estas condiciones, se le podrá exigir a Venezuela una condición diferente. Me hace el favor, vamos a abrir fronteras. Puede ser cierto lo que dice Alberto también, se van a hacer los locos, pero va a tener Colombia cómo exigirle a Venezuela para que el presidente Maduro diga, bueno, ojo, me tiene que cuidar la frontera, allá no puede estar circulando como se le dé la gana cualquier grupo paramilitar o cualquier grupo guerrillero de extrema izquierda o de extrema derecha. Ojo, que me tienen que invertir en la frontera, tienen que abrir los puentes, y ojo, señores, que nos interesa esta apertura o esta reapertura con Colombia, porque Venezuela finalmente ya no está viviendo de petróleo, ya no está viviendo de exportar petroquímicos y necesita un socio comercial urgentemente, porque está completamente o semi-aislado de las condiciones capitalistas, y le va a servir más un artículo colombiano, unos bienes y servicios colombianos le van a salir más baratos que los que está trayendo hoy de China y de Rusia. Pero fíjese el episodio reciente con Nicaragua sobre la denuncia, la condena de las violaciones de derechos humanos. ¿Eso es coincidencia o a propósito de quienes han sido aliados? Digo, no es un secreto que Gustavo Petro fue muy cercano a Hugo Chávez, en su momento también cercano a Diosdado Cabello. ¿Ese va a ser el tono, digo, ese va a ser el manejo diplomático sobre lo que tiene que ver a violaciones de derechos humanos? No, eso va a ser un reto grande para Gustavo Petro en este gobierno. Va a tener que mantener una seriedad, va a tener que sostener la idea que siempre dijo, que él nunca estuvo convencido de lo que significaba Nicolás Maduro, tampoco en su manejo de políticas exteriores y en su manejo del Congreso venezolano. Entonces, yo creo que esa va a ser la primera calificación que va a recibir Gustavo Petro a la hora de revisar cómo va a manejar las relaciones con Venezuela. Va a tener que ser serio en lo que significa relaciones internacionales, derechos humanos y sobre todo sostenimiento de las condiciones mínimas que deban tener dos países con todos estos kilómetros de frontera que tenemos. Eduardo. Sí, mira, yo tengo la confianza. A mí hace 2 meses, cuando yo decía públicamente que me quedaba en Colombia, y muchos me preguntaban si yo tenía temor a persecución por parte del presidente Petro, yo decía que no, que el presidente Petro había sido muy claro, por ejemplo, en su entrevista recién electo al diario El País, donde decía que él no iba a perseguir a la dirigencia de la oposición, que incluso una de sus últimas desavenencias con Hugo Chávez había sido reclamarle que había sacado a Venezuela
del sistema interamericano de derechos humanos y que precisamente él había sido no solamente beneficiario del sistema interamericano de derechos humanos, sino que le debía su vida al sistema interamericano. Y creo que además el trino que colocó en estos días en respuesta a Diosdado Cabello, por cierto, que yo disiento allí que hay una buena relación. Diosdado hace No, se lo decía porque fue Diosdado quien habló de una financiación que aparentemente hubo de Venezuela, una de las campañas del presidente Petro. Lo que diga Diosdado, cómo lo diga, cuándo lo diga y dónde lo diga, créanme que siempre es mentira. Eso es una máxima en Diosdado y en mucha de la dirigencia del Tomo PSUV. nota para tomarlo con beneficio de Sí, inventario. pero lo cierto del caso es que yo tengo la fe, tengo la convicción y además yo no tengo por qué dudarlo de que un presidente que llegó de manera democrática, elevando las banderas de la defensa de los derechos humanos, de una política de la vida, de una política del respeto a la naturaleza y a la ecología, tenga que tener una posición en algún momento firme con lo que está pasando en Venezuela. Porque en Venezuela hoy se violan los derechos humanos, como tú lo has dicho, pero además en Venezuela, no solamente hoy los venezolanos somos 6.8 millones, que hoy somos ya la migración más alta, incluso por encima de la de Ucrania y la de Siria. Y eso no es porque 2.4 de esos 6.8 se vinieron a Colombia a visitar el Monserrate o a conocer la Feria de las Flores en Medellín, no, se fueron por una tragedia humanitaria que te decía al principio que tiene varias características. Entonces yo sí creo que Colombia puede jugar un papel fundamental en ser una bisagra incluso entre la relación entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro en el marco de lo que es la mesa de negociación de México y lo que puede ser una alternativa para que en Venezuela haya una elección libre, que es lo único que estamos pidiendo los venezolanos. Los venezolanos no queremos un golpe de Estado, los venezolanos no queremos una invasión internacional, los venezolanos lo que queremos es poder votar. Venezuela fue una de las democracias más sólidas de la región en el siglo pasado. Esa alternancia que hoy habla Ronald y que nosotros nos sentíamos muy orgullosos que la había en Venezuela, ya hoy no la hay. Y sin duda alguna yo sí creo, estoy convencido que si el presidente Petro mantiene su línea, mantiene sus posiciones, mantiene sus convicciones, yo sí creo que va a ser no solamente una relación difícil y dura, sino que en algún momento va a tener que tomar una posición referente al irrespeto a los derechos humanos en Venezuela. ¿Usted lo lee así, Ronald? ¿Lo ve de esa manera? Sí, van a haber momentos en los cuales va a ser bastante tenso porque la agenda entre los dos países así lo demanda. Por ejemplo, el tema migratorio, el embajador Plasencia, cuando era canciller, era un negacionista de la realidad migratoria de los venezolanos. Y hay que decir que ahora que está en Colombia, pues no va a poder decir que la migración es un invento, que son actores contratados por el Estado colombiano, que es un interés del Estado colombiano de quedarse con cooperación internacional, sino que es una realidad. Y a él, como jefe de la misión diplomática, le corresponderá abrir toda la respuesta consular, que no será la misma respuesta que tenía Venezuela antes. Venezuela tenía 9 consulados en Colombia, pero la población venezolana en Colombia no era tanta. Ahora tiene más de 2.5 millones de venezolanos en territorio colombiano, venezolanos que requieren renovación de cédulas, pasaportes y particularmente niños y niñas venezolanos que han nacido en nuestro territorio durante los últimos 7 años, que tienen derecho a reclamar la nacionalidad venezolana. Y ese es un tema que va a ser absolutamente clave, porque si bien el Estado colombiano ha creado mecanismos para evitar la apatridia, esos niños tienen derecho a reclamar su nacionalidad venezolana. Y ese será un tema que se tendrá que poner sobre la mesa en el marco de la relación de dos países que hoy tenemos 3,4 millones de colombianos en territorio venezolano, se convertirá en un eje central de la relación. Hay otros temas que son más difíciles, caso ELN, porque la paz total, la paz completa pasa por la negociación con el ELN, pero el ELN tiene un componente venezolano, un componente que tiene dominio territorial, que tiene el monopolio de la fuerza en algunas áreas de Venezuela y que tiene que estar en la negociación Venezuela, sí, ya no como facilitador, ya no como mediador, sino si no se garantiza la desmovilización del ELN venezolano, no va a haber paz completa. Y eso implica que ellos sean parte de la negociación, que sea una negociación tripartita entre el Estado colombiano, el Estado venezolano y el ELN. Doctor Cristo. Bueno, no, a ver, hay un orden. La verdad es que el orden lo está imponiendo en este momento Gustavo Petro. Lo que dice Ronald es cierto. Debería tener una prioridad el tema migratorio, debería tener prioridad, obviamente, un tema de negociación de paz, pero hoy la gente está mirando como prioridad las condiciones comerciales que exige una apertura fronteriza. Te lo digo como cucuteño, la gente estaba desesperada, no estaba pensando en negociaciones de paz, no estaba pensando ya un venezolano y un cucuteño como tal. Dicen, hablan de la misma forma, todos nos sabíamos el himno venezolano, nos lo cantaban a las 6 de la tarde todos los días, pero vuelvo e insisto,
también, como lo decía Alberto, habrá un momento que llegue la hora de calificar, de que miremos cómo se van a manejar estas relaciones diplomáticas, de que miremos cómo se va a sacar adelante ese estatuto migratorio que se deja desde este gobierno también y obviamente darle las prioridades. Claro que es importante la parte comercial, pero tiene que ser un conjunto, tiene que estar, o lo digo de otra forma, tienen que conjugarse al mismo tiempo también estas relaciones en cuanto a la parte migratoria, en cuanto a la parte de derechos humanos, en cuanto a la democracia como tal o total que necesita Venezuela frente a las próximas elecciones. Y por supuesto el resultado va a ser una buena relación comercial. Ahí podría haber quizás un desorden dentro de las prioridades, pero vuelvo e insisto, es parte del comienzo del gobierno de Petro, claro que sí. Pero fíjese, senador, que yo no creo que sea un mal comienzo el tema comercial, porque recordemos que la crisis de la corbeta Caldas se resolvió porque pusimos el tema comercial y eso nos dio líneas de confianza y acuerdo, y creo que algo que se tiene que construir es esas líneas de confianza con el régimen venezolano, que no son fáciles. Es que todo termina dejando como resultado una buena relación comercial. Alguien lo decía acá, no sé si fue Camila, desde el 2010 obviamente estábamos hablando de una balanza comercial de casi 7.000 millones de dólares, frente a todas las condiciones que se imponían de parte y parte de manera homogénea. Entonces, vuelvo y le digo, no podemos dejar botado el tema. Yo estoy de acuerdo con usted en que el presidente Gustavo Petro es quien está marcando la agenda. Fíjese usted que Nicolás Maduro, el presidente Maduro, quería arrancar por las relaciones, lo que tenía que ver con seguridad y defensa. Le dijeron no, incluso no se dio esa reunión famosa que se estaba pidiendo desde Caracas. Usted mencionó hace unos instantes una frase, una palabra que a mí me llama la atención y es sobre las condiciones. Hoy, si se pudiera hablar de posición dominante, ¿quién tiene el sartén por el mango? Bueno, hoy Venezuela tiene una condición económica completamente diferente a lo que significa hace 15, 20 años. Ya Venezuela obviamente no depende única y exclusivamente de la exportación de petróleo, le da como consecuencia que ya la clase consumista que tenía no está importando el mismo mercado, no tiene las mismas relaciones. Yo creo que la economía está reducida a su mínima expresión y necesita, como sea, abrir económicamente esas relaciones comerciales con Colombia. Lo acaba de decir, ¿cómo no va a insistir Venezuela en abrir también relaciones comerciales cuando todo lo que le está llegando de productos y servicios importados viene desde el otro lado del planeta? Es mucho más costoso, y aquí tiene a Colombia con infraestructura que teníamos que le servía antes más a Venezuela. Alberto, acuérdate de los gasoductos, acuérdate de todas esas líneas eléctricas que le servían a Venezuela para exportarle a Colombia gas o energía eléctrica, o también los otros bienes y servicios, y hoy le pueden servir a Colombia para instaurarse y crear unas condiciones que inicien una negociación seria y que puedan abrir camino, pues precisamente a hablar de derechos humanos, de unas elecciones completamente garantistas y democráticas, y por supuesto de un proceso de paz que va a necesitar Colombia, con Venezuela como garante. Eduardo, usted lo ve de esa manera. He escuchado a muchos venezolanos, incluso creo recordar al presidente Nicolás Maduro hablando de la recuperación de la economía en Venezuela. ¿Hoy están en condiciones de exigir, de poner condiciones? Mira, Venezuela está viviendo una perestroika tropicalizada. Es decir, Venezuela está viviendo dos países. Hay un país muy pequeño, que es un país que tiene una cúpula empresarial alrededor del poder, que es la que está concentrando prácticamente el 90% de los ingresos del país. Y el resto del país se debate o se pelea por el 10% restante de los ingresos. La brecha social y económica que hoy en día en Venezuela es gigante. La Universidad Católica Andrés Bello hace poco en su encuesta en COVID señaló que el 79.9% de los venezolanos están en pobreza. Eso quiere decir que ganan un salario mínimo que es menos de $1 al día. Entonces yo sí creo que hay dos Venezuela. Y en ese tema económico yo puedo coincidir que esta reapertura puede ayudar a oxigenar la economía de la población que está en la frontera de ambos lados. Ahora, también van a pasar cosas que sería bueno también escuchar al empresariado venezolano. Venezuela va a llenarse de productos colombianos.
Eso va a ser una avalancha de productos colombianos, por cierto, como sucedía antes en la época de los años 90 en sentido contrario. Yo recuerdo que yo cuando en los años 90 yo tengo ahorita 39, pero en los años 90 tenía 8, 7 años, yo iba a Cúcuta y uno compraba todo en Cúcuta, porque era muy económico en el tema de... Y también en Maicao, sí, pero en mi caso Miami, era Cúcuta, mira, sí. Para que sepas, si iban a Miami. No, pero eso era en los años 70, 80, cuando estaba barato Dame Dos. Después del 83 con el Viernes Negro migramos un poco más hacia Colombia. Pero lo que te quiero decir con esto es que hay dos economías. Ahora, ¿qué alertas quiero poner yo en ese tema económico? Primero, los capitales provenientes de la corrupción y el narcotráfico que están en Venezuela. Es decir, en Venezuela hay una burbuja económica que está alimentada por esos capitales. Y hoy la frontera con Colombia se puede convertir en un oasis para esos capitales venezolanos. Yo creo que ahí tienen que haber controles importantes en ese sentido. Lo segundo que yo creo también que es fundamental en este tema económico es que hoy Venezuela, por ejemplo, ya está llegando escasamente a 800.000 barriles de petróleo, incluso está produciendo menos petróleo que Colombia, cuando en el año 98 llegábamos casi a los 4 millones de barriles. El tema del gas, por ejemplo, hoy en Venezuela las comunidades pueden pasar 4, 5 y 6 meses sin recibir, nosotros le decimos bombona de gas, pero aquí le dicen pipeta de gas, sin poder tenerla. Es decir, yo creo que la Venezuela de hoy es una Venezuela que no tiene condiciones para poder equipararse a lo que puede ser este encuentro económico con Colombia. Y lo decía en estos días Freddy Bernal, en una reunión que se filtró los videos por allí, por las redes sociales. Decía, bueno, ya va, pero es que de este lado no tenemos vialidad, es que de este lado tenemos electricidad, es que de este lado hay que ir esta cosa con calma. Entonces yo creo que allí, yo sí creo que hay que ver cómo en el camino vamos viendo esto, pero sin duda alguna yo coincido con el senador que de cara a la población fronteriza va a haber una oxigenación, pero además también no solamente lo económico, los niños que pasan a Colombia a estudiar, pero en el tema económico yo sí creo que hay que ponerle la lupa, y ese tema de que Venezuela cambió, de que Venezuela se arregló para los que están pegaditos ahí enchufados al tema de Miraflores. Pero la Venezuela gigante, la Venezuela grande, está sumergida en la pobreza histórica más grande que hemos tenido en nuestro país. En Venezuela gobierna la pobreza. Yo sí te quería comentar o complementar algo de lo que dice Alberto. Es que, por supuesto, ahí vamos a mirar hasta dónde va a servir el gobierno o la diplomacia de Gustavo Petro y, por supuesto, nuestro embajador Armando Benedetti. Además de eso, la infraestructura venezolana está completamente acabada, destruida, y eso significará obviamente la incursión del sector privado colombiano, a ver si les dan las garantías en Venezuela, a ver si el embajador Benedetti y el presidente... las deudas que están pendientes. Y ojo, y te iba a decir eso, yo estaba hablando de 400 o 500 millones de dólares en el momento en que empezaron a expropiar o a tomar decisiones autoritarias y dejaron las operaciones de muchos comerciantes, muchos empresarios colombianos tiradas en el piso. Entonces, vamos a ver cómo se dan las garantías, vamos a ver cómo actúa la diplomacia colombiana, cómo son las exigencias que va a tener que darles, obviamente, o generar el presidente Petro ante el gobierno venezolano. Es que hay mucha expectativa, sobre todo el sector empresarial. La parte de seguridad. La parte de seguridad, también los empresarios, que lo iba a mencionar, sobre los que hay una deuda enorme, no se sabe cuál va a ser el manejo que se le va a dar allí. Y por supuesto los colombianos, recuerden ustedes a los que les marcaron las casas y fueron expulsados de Colombia. A propósito de las relaciones, una de las razones por las que Petro busca restablecer las amistades con Venezuela es por la negociación de paz total, entre otras cosas, con el ELN, donde juega Caracas un papel fundamental, porque en ese país delinquen gran número de esta guerrilla, la última guerrilla para lograr la denominada paz total del gobierno Gustavo Petro. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso hablaremos, entre otras cosas, de Juan Guaidó. Ya volvemos. Además de la reapertura de fronteras, otro de los grandes asuntos en el diálogo de restablecimiento de relaciones es Monómeros, la empresa venezolana de fertilizantes que en el pasado fue de copropiedad de los dos países y que se encuentra en una situación realmente una pelea y una quiebra. Ronald, ¿cómo va a ser el manejo de Monómeros? ¿Cómo van a manejar el tema empresarial? Mencionábamos hace apenas unos instantes con Eduardo, acá el doctor Cristo, la deuda que hay con, entre otras cosas, empresarios colombianos. Bueno, en el caso de Monómeros, a mí me sorprende cómo Monómeros se ha posicionado como el tema central de la relación, y de hecho en la primera declaración que hizo el embajador Benedetti en Cúcuta, en el encuentro de empresarios de ambos lados de la frontera, hizo una referencia explícita a Monómeros. En la campaña presidencial, en diferentes oportunidades, el presidente Petro habló del caso de Monómeros. Yo siento que esto obviamente pues tiene una relevancia y tiene una importancia dentro del sector agrícola colombiano,
pero se está concentrando demasiado y se está monomorizando la relación, ya que el embajador Benedetti hablaba de desmadurizar la relación. Hay que tener muchísimo cuidado porque pues, la justicia colombiana tendrá que surtir sus efectos respecto a lo que ha sucedido con la empresa en territorio colombiano, y la pretensión del gobierno colombiano de ir por un porcentaje importante de las acciones de monómeros o de la propiedad de monómeros me parece que puede llegar a ser una solución al problema. No obstante, hay demasiadas áreas grises de las cuales no me siento autorizado para hablar. Entonces creo que ahí hay que ser muy cauto, y no creo que la relación bilateral tenga que centrarse únicamente en monómeros. Incluso creo que el lado comercial en la zona de frontera es un buen inicio para crear confianza, más que el solo hecho de entregar y reconocer la propiedad de monómeros en manos del régimen venezolano. Respecto a la deuda que se tiene con los empresarios, también hay que decir que hubo mucho de deuda inflada, y parte de eso, pues recordemos que este es un debate del 2010, cuando se retoman las relaciones entre Juan Manuel Santos y Hugo Chávez. Ese era un tema que estaba central en la agenda. Parte de esa deuda se sinceró, se descubrió que mucho era también inflado de parte de los colombianos y de algunos industriales venezolanos que estaban haciendo un negocio de corrupción por ese lado. La deuda ya no es tan grande como era antes. Lo importante es construir vínculos de confianza entre los industriales colombianos, los comerciantes colombianos y los venezolanos. Eso es fundamental. Y creo que ahí es donde va a estar el debate, porque si los venezolanos empiezan con dinámicas proteccionistas, con estatalización de las importaciones por parte del régimen venezolano, eso afectaría el avance que hemos tenido en los últimos 3 años, porque a pesar de que el gobierno Duque y el gobierno Maduro no se hablaban, los gremios de los dos lados sí han logrado una construcción importante de confianza, han logrado mover algunos temas que tienen que hacer un comercio casi que el mundo al revés, teniendo que subirlo hasta La Guajira para poder hacer intercambio comercial por el Zulia, cuando la frontera natural es la de norte de Santander, Táchira, y creo que ese nivel de confianza que se ha logrado construir, hay que evitar que lo minen del lado venezolano, y hay que fortalecerlo del lado colombiano, sobre todo la gestión del ministro de Comercio, que es una persona que conoce mucho el tema, el profesor Umaña. Yo siempre le voy a decir profesor porque pues, para mí es un profesor y esa condición nunca se quita. El profesor Umaña venía trabajando ese tema desde la Cámara Colombo-Venezolana y hay un avance muy importante, y creo que ahí podemos construir confianza para la relación. No va a ser fácil, y yo creo que el tema de monómeros, más que además me parece que muchas de las declaraciones de Benedetti no son de muy embajador, pero bueno, es Benedetti y él es así. Ese es un tema que va a tener unas complejizaciones, que no va a dar resultados rápidamente y que no van a tener una resolución inmediata. Hay que apostarle más al comercio bilateral en la zona de frontera, que de hecho la cifra era de 391 millones de dólares el año pasado. Este año, en el primer semestre, ya superamos esa cifra, ya vamos por encima de los 400 millones de dólares. Si logramos abrir la frontera para antes de octubre... Eso es con frontera cerrada. Si la logramos abrir para antes de octubre, podemos llegar a los 1.000 millones de dólares de intercambio comercial este año. Y sí, lamentablemente para la balanza comercial venezolana será con productos colombianos que van a llegar a los venezolanos, que obviamente pues también tienen un carácter humanitario, porque la población venezolana no puede estar supeditada a tener que comprar productos de mala calidad de México o de otras naciones que han aprovechado y han sistematizado una dinámica de corrupción con el régimen de Venezuela. Eduardo. Sí, bueno, lo agarro por lo último que decía Ronald, y es el famoso caso de las cajas CLAP. Es decir, los venezolanos han estado condenados al peor caso de corrupción encabezado por Alex Saab y su trama de corrupción, que precisamente jugó con el hambre de los venezolanos. Pero el tema de monómeros, como lo decía Ronald, es un tema que tiene demasiadas zonas grises. Yo como venezolano quisiera que la justicia colombiana ayudara a que tanto venezolanos como colombianos supiésemos realmente qué pasó allí, qué sucedió allí, y que quienes tengan que asumir responsabilidades que las asuman, porque además las responsabilidades en temas penales son personalísimas. Yo creo que en ese sentido Colombia y Venezuela merecen que haya una investigación seria. Por cierto, investigación que en manos del régimen de Maduro no es ni seria, ni garantiza el debido proceso. Y fíjense que tan es así que Tarek William Saab, que es el fiscal del régimen, bueno, dictó órdenes de captura y extradición, y a la semana dijo que iba a empezar a iniciar la investigación. O sea, ya generó órdenes de captura y extradición sin haber iniciado una investigación, lo cual revela que del lado venezolano lo único que hay en el tema de monómeros es un tema simbólico y es un tema de perseguir a la oposición, porque además monómeros habría que revisar también cómo estaba cuando estaba en manos de Maduro. Y en el tema de lo que hablan del tema comercial, insisto, hay otro tema que dejamos en el aire que yo creo que es fundamental, y es el tema de la seguridad jurídica.
Es decir, sin seguridad jurídica no hay forma que la economía pueda funcionar. Es decir, no hay forma además que unos empresarios que van a invertir a Venezuela, y yo creo que hay que ponerle especial ojo a este tema de estas nuevas zonas comerciales que está planteando Nicolás Maduro, porque eso tiene una lógica militarista como la que han sido las zonas de paz, como la que han sido las redes, es decir, es cómo centralizar toda la dinámica que pueda suceder en ese espacio territorial en manos del poder central. Y lo que decía Ronald ahí es muy peligroso, porque ahí podemos empezar a ver medidas de control, ahí puede empezar a ver medidas donde el ejército venezolano, quien ha tenido mucha experiencia en expropiaciones, en ocupaciones ilegales, puede empezar a funcionar. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros debemos augurar es que pueda haber una seguridad jurídica que nosotros, y lo debo decir con toda propiedad, no tenemos ninguna buena fe de que Maduro pueda dar condiciones de seguridad jurídica, porque al final eso es como un gobierno o un régimen bipolar. Es decir, hoy tiene una actitud de apertura, pero si mañana hay un tema, y lo decía Ronald, por ejemplo, en el caso de Argentina, como es el caso del avión, cambian 180 grados su posición y sus acciones. Es decir, Nicolás Maduro, que tiene una relación reconocida además con el gobierno de Argentina, bueno, llevó una marcha encabezada por funcionarios del régimen a tomar prácticamente la embajada de Argentina por el tema del avión. Es decir, esa bipolaridad necesita tener un estudio muy importante, porque entre otras cosas eso puede afectar esa seguridad jurídica que necesitan los empresarios colombianos, muchos de ellos por cierto que ya fueron víctimas de varias expropiaciones en Venezuela. Es decir, sería una amenaza esta luna de miel, doctor Cristo, que estamos viviendo, esta luna de miel binacional entre Colombia y Venezuela. Sí, falta muchas cosas por calificar, y obviamente el camino está para iniciarlo. Tú me estabas hablando de monómeros y yo veo la preocupación de Ronald, y yo no lo veo más que como una estrategia política. Estamos conversando de paz, estamos hablando de acuerdos comerciales, y cuando empiecen a calentarse las conversaciones, pues tocamos el tema de monómeros y lo dejamos ahí a la deriva, porque la verdad, sí, ya es una empresa que no tiene las mínimas condiciones. Y no puede ser, obviamente, el punto de referencia sobre un tema de conversaciones. Yo solamente quería decir algo. Claro, no hay aún seguridad jurídica, es un país que se vino abajo. Es que tú no sabías o no sabes lo que era Venezuela hace 25 o 30 años. Y hoy, pues, en ese atraso que lleva Venezuela, lo único serio que pudo haber ocurrido es que en esa eventual economía de subsistencia que empezaron a generar, que dejaron de depender del petróleo por dejar acabar PDVSA, entre otras cosas, o del acero o del aluminio que tanto exportaban en su momento, pues Colombia también puede encontrar un mercado de lo que hoy se puede estar produciendo también, de medicinas, que creo que es lo que están haciendo ahora por cuenta de esa nueva economía. Siempre hay un mercado latente que puede tener Colombia para importar también de otra forma y generar confianza a la hora de Pero aquí debe haber una especie, ya que estamos en la tónica de paz total, No de diálogo, hay de reconciliación económica, digo, con los empresarios, porque esto fue muy simbólico. Tiene que pasar primero. Esto fue muy simbólico, doctor Cristo, la echada de los empresarios, la expropiación por parte... No los echaron, se fueron corriendo sin ningún tipo de garantías, de una vez te lo digo. Sí, no digo la echada, por supuesto, cuando usted no tiene garantías, usted es sí. echado, de una u otra forma, echado de un país que durante años le sirvió para amasar riquezas y fortuna. Sí, vuelvo y te digo, no hay garantías y tiene que haber una mínima condición jurídica para restablecer las mínimas condiciones también que tenían en su momento. Es que se vinieron corriendo, ¿cuántos, Ronald? 25.000 colombianos que tenían y estaban generando empleo en Venezuela, que tenían empresa y que estaban produciendo para Venezuela y generando... Una de las cosas hoy que es asombroso cuando tú ves los ingresos en Venezuela, hoy un poco más del 30% de las familias venezolanas viven de las remesas de los venezolanos que están fuera del país. Y tenemos un banco central que todos los días, en la última semana, le ha estado inyectando 200, 300 millones de dólares diarios, que los demás los imprimen, o sea, prende la maquinita de imprimir billetes para tratar de estabilizar el dólar, porque de alguna u otra forma en una semana el salario mínimo, por ejemplo, que estaba en $32, llegó a estar a 10 en menos de una semana por la devaluación creciente. Es decir, todas estas condiciones que de alguna u otra forma tienes, por ejemplo, lo que pasó hace poco, que lo tuvo que salir a desmentir el gobierno de Irán, de que le iban a entregar 1 millón de hectáreas, vender 1 millón de hectáreas venezolanas al gobierno iraní para que las produjera. Es decir, ha habido como esta suerte de perestroika madurista que intenta dar un paso hacia el capitalismo y hacia la apertura, pero a la vez también
cerrarse. Y hay otro tema que no se ha tocado mucho y que en el tema de la economía ilegal en Venezuela tiene muchísimo que ver, que es el tema de las criptomonedas. Es decir, el tema de las criptomonedas ha sido una plataforma enorme para quienes están lavando dinero en Venezuela. La moneda esta que crearon, el Petro, se convirtió básicamente en una minería propia para amasar grandes fortunas, y entonces empezamos a ver cómo otras expresiones de conciertos que sirven para traer artistas internacionales, hacer una gran venta. Dígame usted, en estos días se presentó un artista en Venezuela, un grupo que se llama Wisin y Yandel, y la entrada costaba $8.000. Es decir, ¿en qué país del mundo? Es que ni usted va a ver un evento en Las Vegas, en el MGM de Las Vegas, y le cuesta una entrada de $8.000. ¿Quién puede pagar eso en Venezuela? Bueno, si vale eso, hay gente que la paga. Es que es una hay lavadora, gente que tiene para es una pagar lavadora eso. de dinero, así es. Entonces Sí. tú simulas la venta de la entrada, regalas las entradas, llenas los conciertos, presentas tu declaración fiscal y lavaste una cantidad importante de dinero. Eso también es parte de lo que está moviendo la economía hoy en Venezuela. Ronald. Lamentablemente, Venezuela converge en todos los negocios de la ilegalidad: narcotráfico, contrabando, tráfico de armas. Incluso actores extracontinentales aprovechan la dinámica de mercados ilegales que hay en Venezuela, y tristemente pues el tema de la trata de personas ha venido creciendo, que ese es un tema muy delicado porque no solamente pone en riesgo a los niños venezolanos, sino también a los colombianos, y no solamente en la zona de frontera, sino en todo nuestro territorio. El crecimiento de la trata es un tema que es bastante delicado y que corresponde a todas estas economías ilegales. Y precisamente, pues parte del diálogo con el gobierno venezolano es empezar a trabajar conjuntamente frente a algunos de estos actores ilegales. Y hay actores en los cuales el Estado colombiano y el Estado venezolano pueden encontrar concordancia para reducir su capacidad en la zona de frontera. En el pasado teníamos las comisiones de frontera, los cuerpos de seguridad del lado venezolano y los cuerpos del lado colombiano se reunían y se ponían de acuerdo para desarrollar operaciones. Hoy toca recuperar parte de eso. Sabemos que el régimen tiene niveles de diálogo, incluso en la parte local tiene niveles ya de convivencia muy fuertes, de negocios entre agentes del Estado y actores criminales, y eso es parte de lo que pasó en Venezuela. Nosotros siempre teníamos la envidia porque Venezuela tenía el control del monopolio de la fuerza y tenía el dominio territorial, y eso se perdió. Bueno, hoy el conflicto se da en Venezuela. Hoy tenemos en Venezuela un ejército señalado, una fuerza pública señalada de corrupta, entre otras cosas, de apoyar en operaciones militares, por un lado a la disidencia y por el otro en territorio venezolano. Otro de los asuntos que va a estar en la agenda, en la mesa para reanudar las relaciones diplomáticas, son las extradiciones entre ambos países. Un asunto es también que están suspendidas por el presidente Petro, que ha asegurado que va a reconocer el estatus de los venezolanos asilados en nuestro país y que en ningún caso los va a poner en manos de la justicia venezolana. Venezuela, que tiene entre otros colombianos al excongresista Aida Merlano. Estamos en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, ya en los minutos finales. Eduardo, ¿qué va a pasar con Juan Guaidó? ¿Qué pasa con la figura de Juan Guaidó, con los nuevos ambientes, los nuevos aires, no solo en Colombia, sino en Venezuela? Mira, no solamente es el tema de Juan Guaidó, es el tema de toda la plataforma unitaria democrática en Venezuela. Estamos ahorita en un proceso de negociación en México que está paralizado porque el régimen se levantó de ese proceso por la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos, y nosotros lo que estamos es luchando y estamos haciendo toda la fuerza para que podamos llegar a unas condiciones electorales que nos permitan en el 2024 tener una elección libre. Y eso tiene una agenda en el camino, no solamente presión en el tema de la negociación, una mesa social que se está trabajando también con la intermediación del Reino de Noruega para atender la crisis humanitaria en Venezuela y permitir que la ayuda humanitaria pueda ingresar a través de los organismos internacionales, y también dentro de la oposición se está generando un cronograma para que haya elecciones primarias y la oposición pueda tener un candidato que en elecciones libres pueda enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. Ronald, su reflexión final. Yo creo que hay un tema pendiente, y es que el presidente Petro nombre a las personas responsables del tema migratorio en Colombia. Falta un gerente de frontera, falta un nuevo director de Migración Colombia. Son temas que no dan espera. Al presidente Santos le correspondió la respuesta solidaria, al presidente Duque el registro, y al presidente Petro le corresponde la integración migratoria. Este es un tema que afecta a más de 2,5 millones de venezolanos y a todo el Estado colombiano, que somos la comunidad receptora.
Es lamentable que hasta la hora no tengamos noción de para dónde va a ir la política migratoria. La cooperación internacional está nerviosa porque hay unos recursos invertidos para poder hacer de Colombia un caso exitoso de migración, y el presidente Petro cree que este es un tema del duquismo o del uribismo. No, este es un tema de Colombia y es fundamental trabajar en él para los próximos años. No es un tema de una coyuntura, no es un tema que ya los venezolanos están regresando. De hecho, como lo decía Eduardo al principio, la crisis venezolana ya llegó a los 6,8 millones de migrantes y nosotros tenemos a más del 36% de ellos. Si no atendemos el tema migratorio, podemos llegar a tener bombas sociales más adelante, precisamente porque no le damos acceso a los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo, al sistema de salud, que además van a ser el bono demográfico de Colombia, un país que se está envejeciendo por el conflicto armado. Doctor Cristo, su reflexión. Bueno, yo estoy viendo lo que ocurre acá como hace 12 años. Yo creo que cuando nadie miraba cómo Juan Manuel Santos se iba a sentar con Hugo Chávez en su momento y le pusieron quizás la careta o las condiciones de que vamos a reanudar relaciones bilaterales, vamos a sacar adelante los problemas comerciales, y todo lo que traía detrás era precisamente unas conversaciones para un proceso de paz. Dentro de este escudo que se ha puesto para presentar las relaciones o este restablecimiento de relaciones de orden comercial, vendrán saliendo todos los problemas de orden migratorio, de derechos humanos, de la democracia en Venezuela que se necesita, y ahí empezará a venir los problemas, y obviamente se mirará la capacidad que tiene un hombre como Gustavo Petro de que quiere reencarnar o que quiere o ponerse como un líder latinoamericano en estos momentos, que también lo decíamos, está haciendo falta un hombre que ponga la cara y que saque adelante unas políticas importantes para un país como Colombia, pero vuelvo, insisto, vendrán las calificaciones, vendrá obviamente la capacidad de rendimiento de nuestro embajador, de nuestro presidente, las reacciones de un hombre como Nicolás Maduro, y si todo para única y exclusivamente en el tema comercial, pues no habrá un resultado. Con el tiempo seguro. vendrá la fiebre y sabremos cuál es la fórmula para esta enfermedad que lleva muchos años. Ya ¿no? lo decimos, es la condición que está poniendo Gustavo Petro o la necesidad que tiene de Venezuela como garante de un eventual proceso de paz, que es el resultado de su campaña a la presidencia. Andrés Cristo esta noche con nosotros, ex congresista, un cucuteño norte santanderiano. Doctor Cristo, un gusto y muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Eduardo Battistini, un venezolano en Colombia. Señor Battistini, gracias por acompañarnos. Mucha suerte. No, gracias por la invitación. Aquí también con nosotros Ronald Rodríguez, el jefe vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, internacionalista, politólogo. Ronald, un gusto siempre tenerlo en esta mesa. A ustedes, como siempre, gracias. Llegamos al final, hoy hablando sobre Venezuela, sobre las relaciones con Colombia, sobre las que hay una expectativa alta que se espera se traduzca en beneficios, en bienestar para las personas que están en la frontera. Llegamos al final, como siempre, gracias, que descansen.